Llegó a las filas de Promociones Mora en 1975, justo en el año de despegue de la nueva empresa luchística de México. El pequeño Hamada había tenido incursiones en la New Japan de Inoki, con quien había entrenado desde 1971 con el nombre de Little Hamada. Siendo amigo también de Shunei Yambaba, entrenó con ambos monstruos sagrados antes de que estos crearan sus propias empresas. Con el paso del tiempo, Hamada decidió quedarse en los terrenos de Inoki. 1,68 de estatura, de pura fibra oriental, es lo que vimos cuando llegó este pequeño luchador a México. Su contratación se debió a la necesidad de querer ser una gran estrella dentro de la lucha libre, porque en Japón solo los grandes pesos completos destacaban y eran prospectos de estrellas. Hamada habló de su situación con Inoki, quien a su vez comunicó la petición del pequeño gladiador a Lou Thesz, quien consideraba a Hamada como uno de sus alumnos más destacados. En esos años, Thesz se dedicaba a impartir clases en el establo de Inoki. El legendario luchador se había enterado de la creación de un nuevo organismo en México, único país en donde Hamada pudiese tener oportunidad no solo de aprender más, sino también de ser la gran estrella que deseaba ser, dada su gran calidad. Lou Thesz se comunicó con Francisco Flores, con quien ya en el pasado había trabajado en Pachuca, cuando la leyenda había venido a México. Entonces Flores invitó a Lou Thesz a volver a nuestro país, quien además de traer a Hamada, se regresó al Japón como primer presidente del nuevo organismo internacional mexicano, a quien Flores llamaría en su inicio Universal Wrestling Alliance. Hamada, sin saberlo, había sido iniciador de una de las relaciones internacionales más importantes a nivel promotoril en la historia de la lucha libre mexicana. Como todo luchador japonés lo hacía y lo hace aún de manera respetuosa, se puso en manos del promotor, quien al ver su enorme calidad, de inmediato lo programó en buenos lugares y vaya sorpresa. En cada encuentro, el pequeño japonés ofrecía luchas llenas de espectacularidad, fuerza y técnica que se le indigestaba a los nuestros. Gran Hamada vino a aprender lucha libre mexicana, pero también vino a mostrar todo lo que él ya era como luchador. Nada le costó trabajo al oriental adaptarse a nuestra lucha libre. René Guajardo y Aníbal fueron sus dos primeros grandes rivales. Nada más y nada menos que las dos superestrellas máximas de Promociones Mora. Hamada los hacía lucir lentos y en momentos hasta indefensos debido a su enorme rapidez y efectividad. Gran Hamada tuvo su primera oportunidad estelar el 26 de julio de 1975 en la Plaza de Toros, México, en el turno semifinal, cuando días antes de este encuentro, de forma temeraria, había retado a Guajardo a una lucha de cabelleras en la que finalmente resultó vencedor. La gente no podía creer que el Copetes hubiera sido rapado por este pequeño hombre, pues Guajardo había rapado en el pasado a Mr. Koma y a Yamamoto, luchadores orientales que parecían mucho más completos que Hamada. Nada le espantaba al nuevo oriental, y así lo demostró en otro choque de cabelleras, esta vez haciendo pareja con su paisano Masataka, rapando a Renato Torres y al Vikingo el 12 de noviembre en otro gran local, el Palacio de los Deportes, y como si esto fuera poco, Hamada termina el año rapando a César, el guerrillero valentino, en Monterrey. A cada encuentro, el pequeño luchador fue mejorando y mejorando, con un hambre de triunfo que ya para finalizar el año de 1975 lo colocó como el mejor luchador extranjero que no se veía desde hacía muchos años atrás en México. Lou Thesz, ya cuando presidía el organismo UWA, no dudó ni un minuto en nombrarlo como retador oficial a la corona en poder de René Guajardo, celebrándose la lucha el 2 de mayo de 1976 en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey, la cual registró una entrada de lleno total y en donde Hamada logró su primer título mundial ante un público que de pie aplaudió el enorme esfuerzo y entrega del pequeño oriental que se agigantaba ante los enormes retos. Un año le había costado a Hamada ser considerado el mejor luchador de su división. Verdadero ejemplo de que no era profeta en su tierra, pero sí en esta tierra mexicana, que desde entonces lo cobijó como una de las más fulgurantes estrellas de Promociones Mora. Hamada luchaba descalzo, pues así se sentía más a gusto y además respetaba la tradición del clásico combatiente oriental. Aníbal, el tremendo rival de Guajardo, fue quien salió al desquite de las derrotas propinadas a los nuestros y en una sensacional actuación el 26 de mayo de 1976 logra rapar a Gran Hamada en una caída, pues esa tarde llena de emociones, Aníbal y Hamada hacían pareja para enfrentar al villano tercero y René Guajardo en una lucha con final suicida. Es decir, que los perdedores se enfrentarían exponiendo máscara o cabellera según fuera el caso. Hamada fue derrotado ese día,
pero como de costumbre en los japoneses, esperó serenamente el momento en el que se volvería a enfrentar a Aníbal, quien desafiante pensó que podría arrebatarle el título a Hamada, y así, el día 9 de junio de ese año, nuevamente en el Palacio de los Deportes, Hamada demuestra su jerarquía derrotando a Aníbal, quien nunca pudo con el pequeño luchador de porcelana, como le decían los medios especializados, en lucha de campeonato. La situación fue diferente con Guajardo, quien ofreciendo todo de él y un poco más, derrotó a su verdugo en octubre de 1976 ante la algarabía de los aficionados mexicanos, que con enorme gusto veían que el gran Copetes por fin podía contra ese japonés increíblemente efectivo. Hamada, ya como figura superestelar de la UWA, subió como second del solitario en su lucha contra Guajardo en la primera función de los independientes en el toreo en octubre de 1977, y no tardaría mucho en volver a ser campeón, derrotando en el toreo de Cuatro Caminos a César Valentino el 4 de febrero de 1979, coronándose rey mundial de peso semicompleto junior de la UWA, división en la que sería monarca por 5 ocasiones, convirtiéndose en el máximo campeón de ese cinturón, siendo en 1998 su último reinado, derrotando a Shinjiro Otani. En 1979, y con una enorme alegría, acompañaría a Inoki en su primera visita a México, fungiendo como interlocutor del astro nipón con la prensa mexicana, una situación que Hamada siempre ocupó cuando luchadores de su tierra nos visitaban, como Ryu Fujinami, Rikichosu, Temujin el Mongol, Kuniaki Kobayashi, y hasta con luchadores gringos como Bill Robinson y el mismo Hulk Hogan, pues Hamada también hablaba el idioma inglés.